En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del día de hoy, martes 25 de enero del 2022, que es una sesión especial que el señor presidente titular, don Pablo Lorenzini, citó para el día de hoy, desde las 10 horas hasta su total despacho, y que además él está presente telemáticamente porque está viendo una situación que tiene que ver con su distrito. ¿No es así, Pablo? Pero él va a participar activamente a través telemático. Bien, en esta sesión hay algunos reemplazos, ¿no es así? Sí, presidente. El diputado señor Boris Barrera reemplaza al diputado don Daniel Núñez en esta sesión. Ya ha ingresado su reemplazo y también sus indicaciones, diputado Barrera. Muy bien. Igualmente, hay una carta del presidente de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales Mineros, don Luis Gallardo, con el objeto de hacer una observación al complemento enviado por el señor ministro de Hacienda relacionado con el financiamiento de la PGU. En uno de los puntos del referido complemento se han establecido cambios de patentes mineras. Se propone aumentar el plazo de duración de la patente de explotación a 4 años y duplicar su monto, pero eliminando la posibilidad de renovación. En el caso de la pequeña minería, es y será un inconveniente el pago de las patentes, el que se supera con mucho esfuerzo. De hecho, en la última publicación del año 2020 de patentes impagas, hecha por Tesorería General de la República, se publicaron más de 9.000 patentes impagas. Si se aplica a los pequeños mineros del cobre, irían paulatinamente desapareciendo, y con ello también lo haría el ENAMI, quien no tendrá a los pequeños mineros de quien surtir su producción, lo que a todas luces, lejos de ayudar a solucionar el tema de financiamiento de la PGU, crearía un severo problema de desempleo a nivel nacional. Incumplimiento de la ley de presupuesto, sector público, buenos días, doctor Chile. Se han recibido una serie de oficios de la Defensoría de la Niñez, CENAME, de Defensoría Penal Pública, y igualmente Servicio Mejor Niñez, Subsecretaría del Deporte, Subsecretaría de Economía, de Justicia, Senda Pesca, Transporte y Telecomunicaciones, Servicio Médico Legal, Corfo, Aeronáutica Civil, Contraloría General de la República, y todo aquello que los diputados necesiten respecto de esta información obligada a comunicar a la Comisión de Hacienda, que lo pidan a la Secretaría, por favor, para no leerlo porque es muy largo. Igualmente, acaba de llegar del ministro de Hacienda una excusa para la sesión de hoy, y dice que está en una comisión mixta a la misma hora sobre rentas municipales. Eso, presidente. Ya. Ahí. Del Ministerio de Hacienda no viene nadie hasta el momento. Sí, presidente. Sí. Sí, efectivamente me llamó hace 5 minutos el ministro de Hacienda y el subsecretario, que ellos tienen que ver el tema de las donaciones, que es un proyecto de ellos y por lo tanto no iban a poder asistir, así que ahí está la excusa que le dije que enviara. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Con la palabra presidente, sí, perdón, disculpe, sí. Acabo de recibir una llamada del señor Sebastián, del Ejecutivo. Pon el micrófono, por favor, Sebastián. Sí, presidente, por su intermedio, llamó el asesor del ministro de Obras Públicas, quien va a ingresar a esta sesión, el ministro, y solicitaba si después de su exposición se podía acceder a que ellos presentaran unas indicaciones que, en palabras del asesor, son esenciales para la tramitación del proyecto. Exactamente. Ellos estimaban que a eso de las 10:30 de la mañana estarían ingresando formalmente las indicaciones. Bueno, muchas gracias. El señor presidente titular, Pablo Lorenzini, nos hizo la citación hasta su total despacho. Fuera de eso, si hay unanimidad, no creo que no haya unanimidad para que exponga el ministro de Obras Públicas y más si va a presentar indicaciones. ¿Hay unanimidad sobre eso? Sobre el proyecto de ley. El que estamos viendo pues, ahora. A ver, ¿por qué no expones, por favor? A ver, presidente. Bueno, usted sabe que la Comisión de Economía despachó ayer el proyecto de ley,
que iniciaba un mensaje del presidente de la República que viene del Senado y que hubo dos proyectos, uno de senadores y luego otro del presidente de la República, los dos sobre el mismo tema que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia. El Ejecutivo presentó indicaciones en el Senado en el proyecto de ley. Ustedes tienen la minuta, ahí rápidamente le explicamos, porque esto recién nos llegó a nosotros de Economía, por lo tanto no tengo yo un comparado, porque las indicaciones del diputado señor Barrera también lo están imprimiendo, y ahora el Ejecutivo ha anunciado indicaciones que también las tenemos. Esas no las tenemos. Llamaron recién por teléfono, Le quiero entonces estamos un poco hacer en el una aire. consulta, colega Barrera. ¿Estas indicaciones son las mismas que colocaron en la Comisión de Economía ayer? Sí, presidente. Sí, que se las rechazaron en la Comisión de Economía, ¿no es así? Sí, pero es otra comisión No, y hubo pero una minoría circunstancial. Yo cuando estoy presidiendo me meto porque llegué tempranísimo hoy día. Muy bien. Sí, ya, pero lo que te quiero decir, la consulta que estoy haciendo, ¿estas indicaciones son textual las mismas del día de ayer? Sí, presidente, son las mismas. Pero déjeme comentarle una cosita cortita, que hubo una minoría circunstancial, sí, hubieron 7 diputados y diputadas de 13. Ya, mira, yo lo que les propongo es lo siguiente. Paremos 10 minutos la comisión, porque estamos hasta su total término, y yo creo que de aquí a 10 minutos van a terminar el comparado, pues no sacamos nada. ¿Ah? Y también el ministro de Obras Públicas, ¿les parece o no? O bien empezamos con el... Marcelo, tienes la palabra, ya. Sí, presidente, mire, yo tengo la mejor voluntad de colaborar y legislar, pero me parece súper poco serio que una cuestión que se termina de ver ayer en una comisión, no hay un informe, no hay un papel, no hay nada. Bueno, llegó recién, usted mismo lo está diciendo, presidente, llegó recién, entonces uno, ¿qué pudo leer? Nada. Nada. Bueno, yo lo que les propongo, que a cada uno de los colegas le llegue el informe, lo lean. Suspendemos por 15 minutos, por favor. Presidente. Sí. Presidente. No, para aclararle al diputado Chile, este es un proyecto que favorece a cientos de miles de personas. Evidentemente que no es la forma, pero el ministro de Hacienda, el ministro Alfredo Moreno, que está ahí, me lo solicitaron en forma especial, si podíamos tener esto para que mañana se vea en la sala, si no esto se va para marzo y no tiene ningún sentido. Es por eso que con la Secretaría apuramos, ¿no es cierto?, recibiendo con Economía ayer todos los papeles, con las dudas que vamos a tener en la mañana, pero la idea es que hoy día esto pase a la sala para que, ser posible, mañana se apruebe y pueda hacer ley y aprovechar la gente. Esa es la idea, diputado Chiri. Si obviamente usted no quiere hacerlo así, lo expresa y lo suspendemos. Estimada colega, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo quería pedirle, dentro de lo posible, que mientras se ve el comparado, que pueda exponer el ministro Moreno. Nosotros mañana tenemos sala, yo viajo en la tarde y como esto está total despacho, obviamente quiero estar presente, por lo mismo poder agilizar el trámite, como bien dice el diputado Lorenzini. Este es un proyecto que va en beneficio de las personas, es un subsidio a quienes no han podido pagar sus deudas de agua y de luz. Creo que extender la tramitación no corresponde, además considerando que viene el receso legislativo en el mes de febrero. Entonces, la intención que tenemos nosotros, por lo menos el espíritu que primó en la Comisión de Economía, fue que esto quede zanjado mañana en el plenario. Entonces, poder, más que suspender los 15 minutos, que exponga el ministro mientras tanto. Eso, presidente, gracias. Mira, a mí me parece muy bien y la decisión que tomó el señor presidente titular de la comisión corresponde a lo que se tiene que hacer, pero la verdad es que todos vamos a ver el documento oficial, el informe de la Comisión de Economía recién. Como yo llegué más temprano, le eché una miradita, una leía. Entonces yo lo que les propongo, le voy a ofrecer la palabra en uso de mis atribuciones que estoy dirigiendo al señor ministro de Obras Públicas para que exponga y de ahí allá, porque hasta el momento no han llegado las indicaciones del Ejecutivo del proyecto y no se pierdan en una cosa. Economía nos plantea dos cosas nomás, nada más. Economía
en uso de sus atribuciones como comisión técnica, porque ella es la comisión técnica, plantea una situación al artículo 6º y el artículo 8º y 10º y 11, perdón, hacen hincapié que no nos corresponde a nosotros. Para que sepan, son dos cosas que están poniendo nomás, dos situaciones. Así que le ofrezco la palabra al señor ministro de la Pública. Puede hacer uso del tiempo que usted crea conveniente, señor ministro. Presidente, muchas gracias. Perdón. Presidente, disculpe, quería hacer una pregunta antes. Presidente. Presidente. Sí. Lo que pasa es que como no dio la palabra sobre la cuenta, quería preguntar, se supone que mañana votamos PGU y no sé si PGU va a pasar por la comisión o no. No sé. ¿Qué sabe usted, la señora secretaria? ¿Lo sabes tú? La señora secretaria va a informar como corresponde reglamentariamente. Sí, claro. Este proyecto viene en tercer trámite y va directamente a la sala, salvo que la sala sí lo acuerde si tuviera demasiadas modificaciones. Eso es, presidente, en cuanto le pregunta al diputado Herrera. Y respecto a este proyecto, quiero señalar que fue un acuerdo de los comités el que sesionáramos hoy día. Fue no una imposición, pero obviamente un acuerdo. Por lo tanto, fue notificada al presidente de la comisión, señor Lorenzini, y él citó para hoy día a esta hora, por la razón de que se ve en la sala. Eso es, presidente. Está claro. Ya. Señor ministro de Obras Públicas, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar por su intermedio a todos los integrantes de la comisión y agradecer, ¿no? Agradecer al diputado Lorenzini y a todos ustedes, porque efectivamente el problema que tenemos es que la ley original tiene un vencimiento que es el 31 de diciembre, que significa entonces que a fines de enero podrían a las personas comenzar a haber cortes de los servicios de aquellas personas que no han pagado. Nosotros conseguimos un acuerdo unánime de todas las compañías de que no va a haber ningún corte, digamos, hasta fines de enero, así que eso está asegurado. Pero luego de eso, si no tenemos una ley aprobada que establece cómo continúa esto, vamos a tener a muchas personas que pueden tener un problema. Por eso que le hemos pedido esta celeridad. Este es un proyecto que, como ya se ha dicho, pasó por el Senado, que fue aprobado unánimemente, también pasó por la Cámara en la Comisión de Economía, donde también tuvo un gran apoyo. Se le hicieron algunas, yo diría, correcciones que incluso lo mejoraron, así que muy bien. Y lo que le falta para poder llegar a la sala es que ustedes lo vean y lo envíen a la sala, que ya no le quedan más sesiones. Entonces, esa es la situación. También decir que efectivamente hay una indicación que la voy a explicar más adelante, una vez que explique el contexto del total del proyecto, que debiera llegar en cualquier minuto, y voy a explicar por qué, digamos, se requiere esa modificación, esa indicación del Ejecutivo para un punto muy particular que no cambia en nada el sentido, pero que hace que no tengamos después el problema de tener que pasar por el Tribunal Constitucional o tener dificultades en que lo que se apruebe después se atrase por otras condiciones. Entonces, yo tengo una presentación que creo que va a explicar muy didácticamente de qué se trata el proyecto, cuál es el problema que tenemos al frente y cómo lo estamos resolviendo. Si vamos a la primera, digamos, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la situación que tenemos en este tema en cada uno de los sectores? Voy a partir por el sector sanitario. Las cifras que voy a ocupar son del 30 de noviembre y no han cambiado mucho, digamos, en el mes de diciembre. Lo que tenemos son 600.000 clientes que tienen deuda mayor de 60 días, que es lo que se denomina, digamos, la morosidad. Eso es 11% de los clientes totales tienen el problema. Sin embargo, si uno mira hacia atrás, antes también habían una cantidad importante de clientes que son la mora habitual, ¿cierto? Teníamos un total de 358.000 clientes que estaban morosos, usando la misma medida, en marzo del año 2020, cuando comenzó la pandemia. O sea, lo que ha crecido
en número de clientes son 251.000 clientes adicionales que han entrado en mora producto de. En segundo lugar, la deuda total de los morosos en el sector sanitario, estoy hablando, después voy a ir al sector eléctrico, equivale a algo más de 200.000 millones, que equivale al 15% de los ingresos de explotación de todo el sector de la sanitaria. Pero igual que en el caso del número de clientes, también teníamos una deuda que estaba antes, que eran 120.000 millones, y por lo tanto lo que aumentó la deuda son 85.000 millones. Entonces tenemos, en resumen, ¿qué pasó con el sector sanitario? Pasamos de tener aproximadamente 5%, 5,5% de los clientes en mora a tener 11%, se duplicó, y la deuda menos que duplicó, porque los que entraron en morosidad en general son más chicos, y aumentó en 85.000 millones, es decir, del orden de 100 millones de dólares. Junto con eso, creo que es interesante ver cómo se produce esto. Y ustedes pueden ver que la línea roja que muestra los clientes morosos da un salto en forma prácticamente inmediata, ¿no? El 30 de junio del año 2020 ya teníamos más de 600.000 personas que estaban morosas. Es decir, la gente que tiene el problema en general, en su inmensa mayoría, dejó de pagar inmediatamente. Dejó de pagar en cuanto vino, digamos, la pandemia. Recordemos además que en ese periodo se perdieron más de 2 millones de trabajos, así que no es una cosa tan inusual. Y luego esas personas no han vuelto a pagar, y por lo tanto la mayoría de las personas tienen del orden de 20 o 21 cuentas impagas. Si uno va a la evolución de la deuda promedio por cliente, justamente muestra eso. Teníamos un monto, digamos, de entre 300 y 350 mil pesos de deuda promedio de los morosos antes del inicio del coronavirus. Ese monto baja porque las personas comienzan a incrementarse, al principio lo hacen con una cuenta, pero luego de eso, hoy día, el promedio es más o menos lo mismo por cliente que lo que había anteriormente. Si vamos al sector eléctrico, la situación es exactamente la misma en términos generales, ¿no? Tenemos 760.000 clientes, antes hablábamos de 600 y tantos mil. Recordemos que aquí también hay, digamos, cooperativas rurales. En el caso sanitario tenemos una situación distinta, hemos ayudado directamente a los comités por los APR, y adicionalmente a eso, en el caso del agua, hay un subsidio, o sea, hay una cantidad importante, el 12% de los clientes de la sanitaria tienen subsidio, y por lo tanto una parte importante de sus cuentas las paga directamente el Estado, y por lo tanto esas personas en general no están morosas. En electricidad no hay una cosa equivalente. Tenemos entonces 760.000 clientes, también corresponden a casi el 11%, igual que en el caso de las sanitarias. La deuda total son casi 300.000 millones, pero la morosidad durante la pandemia, como originalmente teníamos una deuda que estaba morosa, mismo cálculo que el otro, aquí subió en 200.000 millones y en 245.000 clientes aumentó. Entonces, esa es más o menos la situación en el sector eléctrico. ¿Cómo se distribuye esta deuda en términos de tipo de consumo, tipo de cliente? Esto es una buena manera de mirar, no es perfecta obviamente, pero es una aproximación, yo creo, razonable y en general correcta al nivel de ingreso de las personas. También puede haber una persona que tiene una casa que ocupa poco y por lo tanto el consumo promedio es bajo, consume mucho el mes que la utiliza, por ejemplo una casa de veraneo, y después los consumos son bajos, pero en general esto está directamente asociado con los niveles de ingreso de las personas. ¿Y qué es lo que vemos? Que los morosos en general son personas, y aquí estamos haciéndolo con los datos primero el gráfico con las barras azules, es lo del agua. La mayoría de los morosos se encuentran en los rangos de consumo bajos.
El promedio de consumo en Chile son 15 metros cúbicos. Y ustedes pueden ver que la mayoría está dentro de ese recuadro hasta 15 metros cúbicos. De hecho, el 71% de los clientes, o sea, 432.000 clientes de los 600 y algo mil, están en ese lugar. Como esos clientes son más chicos que el promedio, el total de la deuda que deben esos clientes es solo 47%. Si vamos a mirar esto en el tema eléctrico, pasa exactamente lo mismo. La mayor parte de los clientes está, digamos, en los consumos pequeños. Si miramos el monto de deuda y ya no el número de clientes, que es las barras rojas, ustedes pueden ver ahí que, de nuevo, hay una gran, digamos, cantidad que está entre 0 y 15, pero como hay consumidores de muy alto consumo, mayores de 60, o sea, más de 4 veces el consumo promedio, esas personas también tienen morosidad, pero son muy poquitas personas, pero tienen deudas muy altas. Por eso aparece entonces del orden de 30.000 millones que provienen de esos consumos más altos. Eso representa 3% de los morosos, pero es el 16% de la deuda. Entonces, para ir a los números centrales, el número de personas que se incorporaron a esto es como 5% de la población que antes pagaba, dejó de pagar. En general, dejó de pagar muy rápidamente y no ha vuelto a pagar en general. Y los clientes morosos en general son chicos. El número de personas en general son pequeños, cubriendo, como digo, el 71%. En el caso de los eléctricos, esos mismos números son del orden del 75%. O sea, se da exactamente lo mismo. Si miramos la antigüedad, bueno, ya lo mencioné, ustedes pueden ver que hay en el gráfico azul el número de morosos según la antigüedad de la deuda. La inmensa mayoría, ¿no es cierto?, está en mayores de más de 21 cuentas. Y esto es producto de lo que yo señalé, que la gente en general dejó de pagar muy rápidamente y por eso ha acumulado prácticamente todos los meses de la pandemia este 5% de personas o 10% de personas. Los que están más de 21 es gente que son los morosos que habían de antes, que entre paréntesis, grosso modo, esas personas, la mitad de los que habían morosos en marzo del año 2020, la mitad pagó y la otra mitad siguió acumulando, y esos son los más de 21 meses, que eran las personas que no pagaban antes y tampoco pagaron ahora. Pero la generalidad de la gente está, como digo, entre, digamos, en los 20 meses. El 71% de los clientes tiene 20 meses o menos de antigüedad y representan el 33% de la deuda. Toda esa deuda, por supuesto, se generó durante la pandemia. Y tenemos otro 30% de los clientes morosos que tiene deudas de más de 21 meses y que explican el 67% de la deuda, de los cuales la mitad de ese 67% es generado durante la pandemia. O sea, tenemos un tercio deuda que estaba vigente antes y que no se pagó, un tercio que son esos mismos clientes que no pagaron, que aumentaron las cuentas que debían, otro tercio clientes nuevos que antes pagaban y dejaron de pagar. Por lo tanto, alrededor del 70%, 72% fueron generados durante la pandemia, ya fuera más cuentas sin pagar de personas que debían desde antes o personas nuevas que dejaron de pagar. Esos son, entonces, la situación. ¿Cómo la resolvemos? Entonces, el planteamiento del proyecto es primero partir de la situación que tenemos actual. Como ustedes saben, se aprobó y luego se ha extendido el plazo en varias oportunidades la ley 21.249,
¿Qué es lo que dice la ley 21.249? Y quiero, digamos, reiterarla porque es la base de lo que se propone en este nuevo proyecto. Porque esta ley sigue vigente y lo que hace el proyecto es agregar a esta ley beneficios adicionales. Primero, ¿quiénes son los beneficiarios? Son los usuarios residenciales, dentro del 80% del registro social de hogares, microempresas, hospitales, en fin. Además de eso, se hace una norma que dice que los usuarios no comprendidos en lo anterior, pero que pueden acreditar que tienen imposibilidad de pago, también se pueden acoger al beneficio. Vuelvo a insistir, esta ley, en lo que se está proponiendo, sigue perfectamente vigente y solamente incluso se dan más facilidades para poderla aplicar. ¿Qué beneficio estableció para poder pagar las deudas morosas esta ley? Básicamente poder tener, sin que hayan ni multas, ni intereses, ni gastos, es que la persona deja de pagar durante todo el periodo que ya pasó, 20, 21 meses, en algunos de los ejemplos, otras personas con menos cuentas, pero cuando no pudo pagar, dejó de pagar, y eso se toma ahora y se paga sin multas, sin intereses, sin reajuste, sin gasto de ningún tipo. Simplemente se toma eso, se divide en 48 cuotas y se paga. La ley establece como requisito para eso, para postular, el 30 de enero del año 2022. O sea, en poquísimos días más. Esta fecha del 30 de enero es una de las modificaciones que se hacen en el proyecto de ley, que es dar más tiempo para que las personas puedan postular a este beneficio de poder dividir esto en 48 cuotas. Si nosotros miramos el tipo de deuda que tenemos, en que la mayoría de las personas tienen 20 cuotas, o sea, 20 cuentas que no han pagado, incluso los que debían de antes tienen más, y lo dividimos por 48, bueno, tenemos cerca de un aumento, la cuota que habría que pagar le significaría un aumento en la cuenta del orden del 40-45%. Entonces, el problema que nos encontramos es que eso puede ser una carga muy importante para particularmente las personas de bajo ingreso y bajo consumo. Y eso es lo que entonces pretende este boletín 14.772-03, este nuevo proyecto, resolver. ¿Cómo lo resuelve? Si vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo lo resuelve? Primero, como ya mencioné, se amplía el plazo al 31 de marzo del 2022. Entiendo que han habido algunas propuestas incluso de extenderlo un poco más para que las personas puedan acercarse a la compañía y solicitar este beneficio, que basta solicitarlo, no tiene ningún otro requisito. Y lo puede aplicar todo deudor moroso. Insisto, es dividir esto en 48 cuotas que se ponen, digamos, en sus nuevas cuentas en los próximos 4 años sin ningún recargo. Segundo, tenemos que ir a resolver el problema de las personas que no podrían pagar eso. Y para eso entonces se ha señalado lo que serían los morosos vulnerables, ¿no? Aquí, para hacerlo fácil, para hacerlo, digamos, totalmente automático, no se utiliza el registro social de hogares, sino que se utilizan los consumos. De esa manera, entonces, la compañía sabe inmediatamente cómo tiene que distribuir el beneficio del que vamos a hablar, cómo tiene que hacerlo, y no requiere tener otras informaciones que harían que esto fuera muchísimo más engorroso. Entonces, para eso se consideró morosos vulnerables a todas las personas que tienen consumo promedio en los últimos 12 meses o en los últimos meses en que haya información, si es que no tenemos 12 meses, de menos de 15 metros cúbicos mensuales. Recordar, en lo que ya vimos, que más del 70% de los deudores están en esa condición. En el caso a lo cual hay que agregar las personas que, como digo, que es el 12%, que ya no tienen problema porque se le pagó con el subsidio. En el caso de la electricidad se tomó el consumo de 250 kWh, eso significa incluir al 75% de los deudores morosos. Todos los que tengan consumos de más de 15 o consumos de más de 250, estos beneficios son totalmente independientes uno de otro. Los que tengan más de eso pueden aplicar la ley anterior, ¿no? Los otros pagan sin intereses, reajustes, multas y en 48 cuotas.
Los beneficios para aquellos que son vulnerables, es decir, que cumplen con tener esos consumos, que insisto son del orden del 75% de todas las personas que están afectadas, lo que tienen son todos beneficios que son automáticos, no tienen que hacer absolutamente nada, se aplica en forma directa por la compañía y la compañía le cobra al Estado, es lo que voy a explicar, y el cliente, digamos, no tiene que hacer trámite alguno. ¿Qué son los beneficios automáticos? Primero, se prorratea la deuda en 48 cuotas mensuales, que es lo que dice la ley vigente, pero se pone un tope. El tope es que el cobro no puede exceder el 15% del consumo promedio que haya tenido esa persona durante el último año. No hay multas, no hay intereses ni gastos asociados. Por lo tanto, como ya sabemos que para poder pagar la mayoría de la gente tiene que aumentar su cuenta en 40%, es evidente que en los 48 meses no se va a poder pagar todo. Solo se paga este 15 y el 25 o lo que corresponda del número. Algunos con el 15 pagan, pero la mayoría van a ver y vamos a mostrar los números de los que pagan y los que no pagan. Y adicionalmente a eso, el Estado crea un subsidio que es equivalente al valor de esa cuota que la persona tendría que pagar. O sea, a la cuenta de la persona, en cuanto se apruebe esta ley, supongamos marzo, se aprueba y ya está funcionando, en marzo viene la cuenta, le agregan un 15%, el resto voy a explicar qué es lo que pasa, pero ese 15% se lo agregan a la cuenta e inmediatamente se lo disminuyen de la cuenta porque lo paga un subsidio. La persona paga su cuenta y la compañía le cobra al Estado, digamos, el 15%. Esto, igual que los procedimientos que hay hoy día en la ley vigente, por supuesto también incorpora algunos casos especiales, particularmente los que viven varias familias con un solo medidor, de manera tal de que si sucede eso, la persona puede solicitar también tener el beneficio, simplemente demostrando cuántas son las familias que hay ahí, cuáles son los consumos promedios que tiene, y con eso también accede. Y la única condición para que este beneficio, que en el fondo significa para todos los vulnerables al final no pagar nada, no van a pagar nada porque se les agrega y se les quita. Lo único que tienen que hacer es pagar y estar al día en su cuenta en los meses siguientes, en la cuenta normal de lo que viene de ahí para adelante. Los 20 meses que no pagaron o los meses que no pagaron no van a tener que pagar por él. La diferencia entre lo que se paga con el 15% y lo que la persona tendría que pagar, ese monto se extingue, el proyecto de ley hoy día dice se extingue, con lo cual, ¿no es cierto?, podríamos tener un problema de inconstitucionalidad, y por eso lo que hemos hecho, y va a llegar, esta es la indicación que falta del Ejecutivo y que debiera ingresar, digamos, en cualquier minuto. Lo que hace es decir que se paga en virtud de un convenio que existe entre los ministerios de Obras Públicas o de Energía, según el caso, con las empresas correspondientes, y por eso hemos trabajado con todas las empresas que han estado firmando esos convenios de manera tal de que todos los clientes queden cubiertos. Y de esa manera entonces no es una obligación de perdonar la deuda que tienen las compañías, sino que es algo que ha establecido aquí, se nos autoriza para hacerlo, y con ese convenio que, como digo, están las compañías, se produce el mismo efecto, el costo lo pagan las compañías, el beneficio lo reciben los deudores. Revisemos entonces ahora qué significa esto en materia de números, es decir, quién paga qué, dónde, ¿no? En el sector sanitario habrían 432.000 clientes que pagarían el 100% de la deuda o que se les extinguiría al cabo de los 48 meses. La deuda sobre lo cual esto aplica, y los números que están hechos aquí, es la deuda generada durante la pandemia. Esto no da subsidios ni da ayudas para las deudas que las personas tenían previos al 18 de marzo del año 2020. El subsidio, la parte que se pagaría con el subsidio, que vuelvo a decir sería para las personas que tienen consumo
de menos de 15 metros cúbicos para la deuda que hayan generado durante y no hayan pagado durante el periodo y que se alcance a pagar con cuotas que no superen el 15%, sería un aporte de $35 millones, 29.900 millones que pagaría el Estado en cuotas, en 48 cuotas. Por su parte, las compañías quedarían con una deuda al final de los 48 meses que no habría sido cubierta con esta cuota, con este tope del 15%, de 27.000 millones, que corresponde a 32 millones de dólares, que sería pagado por las compañías. Y quedarían 89.000 millones, o sea, 100 millones de dólares, que corresponden a los deudores más grandes que 15 metros cúbicos, que pueden solicitar, y de hecho probablemente la mayoría solicitaría, pagar en las 48 cuotas, y por lo tanto sería pagado por esas personas sin intereses, sin multas, sin reajuste, y si no lo hicieran, bueno, lo perdería la compañía también. Ahí están entonces los números por número de clientes. En el caso sanitario, el 71%, en el caso eléctrico es más grande, el 77%, 432.000 clientes quedarían entonces resueltos sin haber tenido que pagar por lo que no pagaron, sino que con el método que acabo de decir. Y 173.000 clientes son los que tendrían que hacer un pago en 48 cuotas, digamos, sin el subsidio. La cobertura de deuda por monto más o menos queda, digamos, de la siguiente manera, que es el gráfico de la derecha abajo. Son casi 30.000 millones que se paga con el subsidio, 27.000 millones que se extingue a costo de las compañías, y un 61% que se paga sin multas, intereses, en fin, que ahí también hay una pérdida de las compañías, obviamente, por cobrar de esa manera, en aplicación de la ley ya vigente. Lo que resuelve la ley actual son los pagos que requieren alguna ayuda. En el sector de la electricidad los números son muy parecidos, son 474.000 clientes que alcanzan a pagar el 100% de la deuda o se les extingue, o sea que no tienen problema. El aporte del Estado en este caso son 63 millones, que si lo sumamos con los 35, ¿no es cierto?, son del orden de 100 millones de dólares en total. Y la deuda que se extingue al cabo de los 48 meses y que va por lo tanto contra el patrimonio de las compañías es 34.000 millones, son 40 millones de dólares. Y quedan 140.000 clientes que pactan, de acuerdo a la ley vigente, con las compañías el pago en 48 cuotas sin intereses, multa ni reajuste, ni ningún tipo de gasto. Esos son 180.000 millones. De la cobertura de deuda por clientes, ahí ustedes pueden ver los beneficiarios de la ley, digamos, actual, el 77% de los morosos en el caso eléctrico. Insisto que en el caso del agua hay un 12% adicional a lo que aquí aparece, que son las personas que ya se les pagó la cuenta con el subsidio de agua potable, que se encuentra vigente en general, digamos, desde antes. Por eso que este número es más grande que en el caso del agua. Aquí en el sector eléctrico, que no hay subsidio, el 77% queda cubierto y 23% mantienen todos los beneficios de la ley actual. Si vamos a los montos de la deuda, esos que son los deudores más grandes, son el 67% de la deuda y la tienen que pagar, y lo que es la deuda del 77% de los morosos, que son los morosos de menores consumos, 20% del total del monto, o sea que son 53.000 millones, lo pone el Estado, y 34.000 millones lo ponen las compañías. Adicionalmente a eso, las compañías también tienen que recibir los 180.000 millones sin intereses, multas ni reajuste durante 48 meses, más los 20 meses sin pagar anteriores, o sea que en muchísimos años.
Y esto, si lo llevamos a los números, el informe financiero es muy sencillo. Si vamos a la próxima, por favor. Tal como se mencionó, el costo total del subsidio son 83.000 millones. Eso es un costo anual de casi 21.000 millones, 20.893 millones al año, porque se divide en 4 años, de los cuales 2/3 más o menos el subsidio de electricidad y 1/3 es el subsidio sanitario. Vuelvo a insistir, la parte sanitaria ya tiene un subsidio importante, por eso que en general los que tienen subsidio no están morosos. En el caso de electricidad hay que agregar 49 millones que requiere la SEC para poder, digamos, llevar la administración de esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que son equipos computacionales y la plataforma de carga, en fin, de manera tal de controlar esto, y por esa razón se agregan esos 49 millones. Y eso es, entonces, los únicos gastos que esto irroga. Que son, como digo, 20.892 o 893 millones al año, excepto en el año 1, que es un poquito más alta por los 49 millones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ese es el proyecto, es un proyecto, digamos, sencillo, que creo que apunta a resolver las características que tiene este problema, que resuelve el problema de las personas de más bajo ingreso y de menores consumos para alrededor del 75% de ellos, y para las personas que tienen consumos más altos, lo que hace es mantener los beneficios que tiene la ley actualmente, que es un beneficio importante, ¿no? Es dejar de pagar durante 20 meses y después pagar en 48 cuotas sin reajuste de intereses y sin multa y sin gasto. Es de todas maneras un alivio. Eso es, presidente, la explicación así genérica que puedo darle respecto de la ley. Muchas gracias. Obras Públicas. Le ofrezco la palabra a los distinguidos, la honorable diputada y los honorables diputados. Primero, como siempre, la distinguida colega parlamentaria. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera pedirle al ministro si pudiese indicarme en términos de cliente individual, ya sea promedio, si me puede dar un caso específico en términos de sanitario y eléctrico, y también si hay un cruce de ambas deudas. ¿Cuántos clientes? Yo me imagino que la mayoría deben agua y luz. Me gustaría saber eso también. Y, ministro, si me lo puede explicar, por ejemplo, un cliente cuánta plata debe hoy día, eso se va a proyectar en 48 cuotas, de cuánto van a ser las cuotas, para poder tener un poquito más tangible la explicación que usted hizo. Agradezco la presentación, me quedó bastante claro el proyecto. Gracias. Señor ministro, al final conteste las consultas, por favor. Sigue ofrecida la palabra. Diputado Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería preguntarle al ministro, bueno, saludarlo primero al ministro y a los subsecretarios, a toda la gente que está ahí, a los colegas. ¿Tiene el gráfico, mostró usted un gráfico de la sanitaria donde aparecía el consumo versus los clientes? Me gustaría saber si tiene el mismo de electricidad, porque solamente habló de la electricidad, pero no mostró ese gráfico. ¿Lo tiene o no? ¿Se lo puede mostrar, por favor? Toda la respuesta. Diputado, al final te va a hacer la respuesta porque hay varios que están pidiendo la palabra. ¿Ah? ¿Te parece? ¿Una consulta más, colega Barrera? Colega Barrera. No, presidente, esa nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue ofrecida la palabra. Sigue ofrecida la palabra. Ya, yo voy a hacer uso de la palabra. Estuve analizando delante y me encontré con la sorpresa siguiente. Este proyecto de ley se inició en mayo del año pasado y se reactivó en el mes de diciembre de este año en las Comisiones Unidas de Economía, Minería y Energía del Senado con el Ministerio de Obras Públicas y Energía. ¿Por qué lo planteo? Porque resulta que en el día de ayer
se aprobó por unanimidad en la Comisión Técnica del Senado, la Comisión de Economía, el texto que nosotros tenemos y que solamente nos dicen lo que tenemos que ver. Y también nos recalca los artículos que no debiéramos verlo nosotros. Y además de eso, se plantea después por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado. O sea, yo creo que el Senado parece que se puso de acuerdo en todo, ¿o no? ¿O estoy equivocado, señora secretaria? Es bueno que para las votaciones después. Presidente, en el Senado sí, porque hubo un acuerdo respecto de los dos proyectos. Y Claro. se inició como moción y terminó como proyecto del Ejecutivo. Donde no se votó todo por unanimidad fue la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, ayer. Ya. Porque en el Senado ellos hablan que el Estado chileno, vale decir los próximos 4 años que el presidente electo va a tener que asumir, le va a tener un costo de 105 millones de dólares. Lo planteo como un tema en general, después de haber escuchado varias intervenciones. Así que, por lo tanto, yo lo que le quiero consultar a usted, señor ministro, que el Ejecutivo, fuera de lo que presentó en el Senado, que llegó a acuerdo y fue unánime, ¿tiene alguna nueva indicación de ustedes? Porque eso es patrocinio de ustedes tienen la responsabilidad como poder del Estado, poder ejecutivo, de presentar nuevas indicaciones para presentar, para responder especialmente a las indicaciones que presentó el colega Barrera ayer en la Comisión de Economía aquí de la Cámara, y que hay 2 que le declararon inadmisible, por lo menos. Esa es mi última pregunta. ¿Alguien va? Ofrezco la palabra. Señor ministro, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Primero, respecto de lo que preguntaba la diputada Sil, quien además conoce bien este proyecto, así que respecto de si hay cruce, no tenemos los datos porque no tenemos cruces de los RUT ni conocemos, digamos, esto cliente por cliente. Lo que conocemos es la caracterización de la deuda de acuerdo a los tamaños y de acuerdo a las condiciones genéricas, pero no si el señor Pérez debe esto o debe otro, que es una cosa privada de cada persona. Entonces no sabemos eso, pero sí asumimos, dado que los números son tan parecidos, que el cruce debe ser enorme. O sea, que muchas personas, el tipo que tuvo problemas para pagar el agua, también tuvo problemas para pagar la luz, y por lo tanto muchas personas tienen las dos cosas al mismo tiempo. Creo que es un supuesto, no es una seguridad, pero es un supuesto razonable. Los montos por cliente, en lo que refiere al agua, lo mencioné aquí en la exposición, son del orden en promedio de 350.000 pesos. Lo que la persona, un poco menos, 340, ¿no? Eso es lo que hoy día, en promedio, las personas deben. Así que de ahí uno puede sacar la conclusión. Como mencioné, la mayoría de la gente tiene deudas de muchas cuotas. Y eso hace que sea importante esto que estamos haciendo de limitar al 15%, porque si una persona debe 20 o 21 cuotas, ¿para qué decir si son más? Y se divide por 48, bueno, estamos entre 40 y 50%, digamos, de la cuenta de recargo. Entonces, más allá del monto, es un recargo muy importante. Si además lo tiene en el agua, y además lo tiene en la luz, y además tiene problemas económicos con otras cosas, bueno, se hace una carga pesada. Por esa razón es que a las que tienen consumos menores a los que se han establecido, que son 75, o sea, 15 metros cúbicos mensuales o 250 kilowatts al mes, se genera este subsidio. Respecto a lo que preguntaba el presidente, respecto de si hay una nueva indicación, como mencioné al principio, efectivamente hay una nueva indicación, debería ingresar, bueno, ya debería haber ingresado, pero
pero digamos, ya sé que está firmado por el presidente, así que debería ingresar en cualquier momento, pero lo que hace esa indicación simplemente se refiere al tema que tiene, no cambia en nada el resto del proyecto, lo único que se refiere es la extinción de la deuda, ¿no? El proyecto dice actualmente que una vez pagadas las cuotas, aun cuando tienen este límite del 15%, estoy hablando de los consumos menores, este 75% de los deudores, que una vez pagadas las 48 cuotas, lo restante se extingue. Eso, dicho así, obligaría a las compañías, digamos, a perdonar la deuda y por lo tanto podría tener problemas naturalmente de inconstitucionalidad. Entonces lo que se hace es cambiarlo por una cosa que dice que eso se extingue en virtud de un convenio que el proyecto, digamos, autoriza a realizar al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Energía en cada uno de los dos casos, con cada una de las compañías para que ellos extingan esta deuda. Así que es una cosa voluntaria y vuelvo a repetir lo que ya he señalado. En mi caso me ha tocado, digamos, tener relación con todas las compañías sanitarias, todas están, digamos, dispuestas a hacer esto y compartir el costo, que aquí lo paga una parte de los clientes, una parte del Estado, una parte de las compañías. Respecto de si hay otras indicaciones que tengan que ver con lo que sucedió o no se aprobó en la Comisión de Economía, no tenemos otras indicaciones que presentar. Se solicitó el diputado. Perdón, sí, perdón, el gráfico de la deuda. Perdón. Respecto de eso, está aquí la gente del Ministerio de Energía, así que ellos pueden presentar, tenemos la misma información, así que ellos pueden presentar el gráfico de cómo se distribuye la deuda en el caso de la luz. Presidente. Bien. Diputado Barrera. No, aquí Francisco López, subsecretario de Energía. No, de Energía. Sí. Oye, antes de eso, el honorable diputado Marcelo Schilling quiere hacerle una consulta al señor ministro de Obras Públicas. Puedes hacer uso de tu consulta. Gracias, presidente. Consultarle al ministro sobre el tema de la extinción de la deuda una vez pagados las 48 cuotas y existiendo un saldo de deuda. Si las empresas no se acogen al convenio con Energía u Obras Públicas, se entiende que están libres de la obligación de facilitar el pago de estas deudas y que podrían, por lo tanto, proceder por las vías ordinarias, tribunales, la justicia, la persecución incluso civil o penal del deudor. Esa es la situación que se propone como solución para los saldos que queden después de pagados las 48 cuotas. Palabra, señor ministro. Pensé que había alguien más que... ¿No? Bueno, respecto a eso, insisto, en lo del diputado Barrera, entiendo que Francisco López, el subsecretario de Energía, va a dar esa información de cómo se distribuye la deuda eléctrica. Respecto a lo que pregunta el diputado Schilling, la idea es que firmen todas las compañías y en forma, digamos, anticipada. De hecho, en el caso sanitario que conozco, ya están todas ellas firmadas. O sea, ya tenemos el convenio, lo que hacemos es simplemente la ley, lo que autoriza es que hagamos el convenio, pero ya está, se encuentran todas las compañías, digamos, adheridas. Así que, efectivamente, esto requiere que las compañías firmen, porque de otra manera no se aplicaría. Porque si lo hacemos como dice el convenio, o la ley, perdón, el proyecto, lo que dice es que es una obligación, y eso nos llevaría, digamos, al Tribunal Constitucional, independientemente de cuál sea el resultado, desde ya, a lo menos, atrasaría enormemente, digamos, la solución que requerimos hacerla ahora. Entonces, la idea es que se le aplique a todas las personas, a todas las compañías, sin excepción, pero que esto se haga
creo yo, como corresponde, que es que las compañías lo están haciendo voluntariamente, que es lo que, por lo menos en el sector sanitario, entiendo que también está en el mismo camino el sector eléctrico, es lo que corresponde. ¿Algo tú? Ya, mira, a ver, entonces ahora el señor López del Ministerio de Energía. Muchas gracias, presidente. Muy breve para poder dar respuesta a la consulta del diputado Barrera. La situación del sector eléctrico, en términos generales, es bastante similar a lo que ocurre con el sector sanitario. La evolución de la deuda promedio fue mostrada en unas láminas por parte del ministro y ha ido aumentando. Y hoy día está en torno a los 380.000 pesos por familia. Es un poco mayor que la deuda promedio que tiene el sector sanitario, principalmente por lo que señalaba el ministro Moreno respecto se podría explicar porque en el sector sanitario existen subsidios permanentes al agua potable, soluciones que distintas al sector eléctrico. Y con esta solución lo que viene a entregarse es una solución que va a permitir que aproximadamente el 80% de las familias que hoy día tienen deuda van a poder también recibir este subsidio. Es una propuesta que es bastante robusta, que va a permitir también dar cuenta de las deudas que se han generado y dar una solución directa para que las familias puedan tener un subsidio y puedan seguir cumpliendo sus obligaciones, pero sin que se vean incrementadas sus cuentas por las deudas que han sido generadas entre marzo del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2021. Mira, aquí hay un problema muy de fondo. Que presenten las indicaciones en la sala, porque si no va a quedar todo flotando en el tema y después nos van a acusar los parlamentarios hicieron mal la pega, textual. Entonces yo me gustaría que esa indicación la presente en la sala mañana, la puede presentar el Ejecutivo, te estoy hablando. ¿Ah? O bien que la adelante ahora para que mañana la veamos. ¿Ah? Pero nada. ¿Ah? Sí, le ofrezco la palabra a la señora secretaria Oga. Presidente, están avisando que acaba de ingresar la indicación. Estaba en la oficina aparte y la van a andar. Tenía que suspender un minuto nomás para. Suspendemos 5 minutos porque la traen de la oficina aparte y la vemos al tiro. ¿Estamos? Presidente, una cosita antes de que suspenda, por favor. Lo que pasa es que no respondieron la pregunta que le hice. Lo que pasa es que en el gráfico que presentó el ministro aparecen los tramos de consumo de 0 a 5 metros cúbicos, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y al lado aparecían la cantidad de clientes que estaban entre esos tramos. Creo que sería súper importante para un punto que tiene que ver con mis indicaciones, conocer también el de la electricidad. Por ejemplo, cuántas familias caen en el rango de los 250 kWh, cuántas sobre eso, cuántas menos ese tope. Entonces, ese gráfico sería importante conocerlo. Eso. Diputado Barrera, yo se lo consulté al señor ministro, usted se dio cuenta, y él delegó en el señor López, así que el responsable es el señor López que conteste eso. Señor López, le ofrezco la palabra. Sí, quiero precisar la respuesta que di. El 80% de las familias que hoy día tienen deuda, como señalé, están bajo los 250 kilowatts. Esta es una medida que lo que busca es poder ayudar a las familias que son más vulnerables, a las familias que también tienen consumo bajo su umbral, pero además es la propia ley la que establece un mecanismo para que aquellas familias, por ejemplo, en los casos que tengan un medidor y que varias familias vivan en algún lugar, puede ser un CITEO o algún tipo de condominio en el cual sean múltiples familias que estén conectadas a un medidor, es la propia ley la que permite también acogerse a este subsidio y que da la forma a través de la cual las familias deben acogerse y pueden incorporarse al subsidio. Por tanto, si bien la solución es para aproximadamente un 80% de las familias, también adicionalmente existe un mecanismo que da la propia ley para aquellos casos particulares en que existan más de una familia conectadas a un mismo medidor, tanto en el caso de electricidad como de agua potable, puedan acogerse. De todas formas, puedo hacerle llegar el gráfico para que puedan tener la información a la vista del diputado Barrera, si lo estiman pertinente. Conforme, colega Barrera. Colega Barrera, diputado. Sí, presidente, pero el gráfico. Muchas gracias. Ya. Muy bien.
Señora, ¿llegó la indicación? Ya. ¿La puedo leer yo? Ya. ¿En qué artículo es? No. Pero todavía no toca, aparta por las primeras, por las otras. Todavía no. ¿Vamos en orden? Sí, pero va al artículo segundo. Vamos a partir por el primero mientras tanto. Hagamos las primeras ya. Empecemos con las primeras indicaciones. Sí, porque la indicación del Ejecutivo parte en el artículo segundo. Parte del artículo segundo, sí, total. Entonces, mientras artículo tanto, primero. ¿me la pasan? Ya. Le ofrezco la palabra. A ver, presidente, el diputado señor Barrera ha presentado una indicación para reemplazar en el artículo primero, letra B, numeral I, donde dice, accederán a los beneficios descritos en el inciso primero, en el caso de las empresas proveedoras de servicios sanitarios, aquellos usuarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos para reemplazarla por 20 metros cúbicos, y lo mismo en el que sigue, cuando se refiere que tengan un consumo promedio de electricidad no superior a 250 kilowatts por 400 kilowatts. En opinión de la Secretaría, ambas indicaciones son inadmisibles, presidente, en cuanto aumentan el universo de beneficiarios, iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque incide en la incidencia presupuestaria, toda vez que el informe financiero así lo tiene calculado y así lo ha ingresado al Congreso Nacional. Yo también la considero inadmisible y si usted quiere, diputado Barrera, usted la defiende y si considera conveniente votarla, se vota. Presidente, sí, presidente. Primero que nada, bueno, lo que pasa aquí es que lo que estoy persiguiendo es que el proyecto haga lo que dice que va a hacer. Y el proyecto dice de que establece subsidios a los clientes vulnerables. Entonces me parece inédito y me sorprende también la creatividad del Ejecutivo que crea una nueva herramienta para medir la vulnerabilidad. Y en este proyecto están midiendo la vulnerabilidad por el consumo de agua, o sea, los que consumen en promedio 15 metros cúbicos son vulnerables y los que consumen hasta 250 kilowatts también son vulnerables. Me sorprende esa herramienta para medir la vulnerabilidad. ¿Sabe por qué, presidente? Porque en un informe del año 2018, encargado por el Ministerio de Energía y que lo hizo la Corporación de Desarrollo Tecnológico, dice de que el consumo de lo promedio de las viviendas en Chile es de 8.083 kilowatts al año, lo que implica de que mensualmente las viviendas, de acuerdo a este informe, no son números míos, son números de un informe que encargó el Ministerio de Energía, dice que son aproximadamente 673,5 kilowatts mensual, o sea, más de 600 kilowatts mensual. Y aquí estamos colocando un tope para que acceda la gente, no es el tope es el tope del subsidio, obviamente, pero además es grave porque es el tope para que la gente acceda. De 250, cuando un informe del Ministerio de Energía dice que el consumo promedio de una vivienda en Chile es de más de 600 kilowatts. Entonces, ¿cuántas personas realmente van a entrar? ¿Cuántas viviendas van a quedar fuera de este proyecto? Porque a lo que hacía mención el subsecretario es casos especiales de varias familias dentro de una misma vivienda o dentro de como cliente. Pero yo estoy hablando de familias que van a consumir o que consumieron en el 2021 sobre ese promedio, van a quedar fuera. Entonces, sin saber si están en qué rango del registro social de hogares están. Por eso es que me preocupa e insistí aquí en esta indicación para ver si el gobierno definitivamente lo desecha y con qué argumento lo va a desechar, por lo menos la electricidad, que es más grave, o si se va a abrir un poco a modificarlo, porque mire, una cosa tiene que ver con el subsidio, que subsidia hasta los 250, pero no puede dejar fuera al que consumió 300, porque no sabe el nivel de vulnerabilidad. Lo que me preocupa es que ese nivel lo está midiendo por el consumo, o sea, inédito. Me sorprende, como digo, la creatividad. Diputada Sofía Cid, sobre el tema.
Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad, nosotros en la Comisión de Economía también se declararon inadmisibles ambas indicaciones porque claramente roba gasto fiscal. Bueno, yo no voy a entrar en discusión con el colega, él tiene su punto de vista, pero los ministros han explicado claramente cómo se eligieron los montos máximos para adquirir el subsidio y que esto es a través de clientes porque la cuenta de la luz y la cuenta del agua no va relacionada por RUT a una persona en específico. Son los clientes que van asociados muchas veces a la casa, más que nada. Entonces, en esa línea, presidente, solamente agregar que ayer se declararon ambas inadmisibles. Bien. Admisible, si alguien quiere la votación, le ofrezco la palabra. Inadmisible, las dos. No. Sigo ofrecida la palabra. Sí, ahora el presidente corresponde ver la del Ejecutivo, que ustedes ya las tienen, se las enviamos, que es al artículo 2. Están con las firmas, por si acaso. ¿Eh? A ver, voy a leerlo para que se entienda. Sí. Se refiere al mecanismo de postergación y prorrateo de las deudas. Dice, la cuota mensual se calculará dividiendo el monto total de lo adeudado en el periodo señalado en el inciso anterior por 48. Con todo, dicha cuota no podrá exceder el 15% del cobro asociado al consumo promedio, establecido en el inciso final del artículo 1, y se cobrará en 48 cuotas mensuales, contadas desde el mes de entrada en vigencia de esta ley. Una vez pagadas las 48 cuotas, en caso de existir un saldo de la deuda con las empresas sanitarias y las empresas y cooperativas de distribución de electricidad durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre de 2021, y continúa de esta forma. Este será extinguido mediante convenios que podrán ser celebrados por las empresas sanitarias o las empresas y cooperativas eléctricas, según corresponda, con el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Energía, respectivamente, y que deberán ser aprobadas por el correspondiente acto administrativo. Inmediatamente incorpora un inciso 4, lo leo porque tiene también referencia, del siguiente tenor: el saldo de la deuda que se hubiese extinguido en virtud de los convenios celebrados en conformidad a lo señalado en el inciso 2 del presente artículo, el que acabo de leer, se considerará como gasto aceptado tributariamente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley 824 de 1974. Esas son las indicaciones del Ejecutivo, presidente. Se ofrece la palabra por la indicación del Ejecutivo que acaba de ser presentado. En primer lugar, diputado Marcelo Chili. Gracias, señor presidente. Señor presidente, respecto de la indicación recién presentada o recién recibida por la Comisión de Hacienda, yo quiero hacer el siguiente comentario. Esto no es en realidad una ley, es como una sugerencia. Entonces, como que nos hemos acostumbrado a engañarnos a nosotros mismos haciendo leyes que no son leyes porque no tienen imperio. Y cuando usted dice en la indicación que podrán ser, mire, yo lo mínimo que pediría es que eliminemos el que podrán ser, sino que se establezca simplemente que este será extinguido, o se extinguirá, no veo por qué hay que ponerle tantas palabras a las cosas, mediante convenio. Cuando usted habla de convenio, ya está remitiendo la efectividad de la ley a que haya acuerdo entre las partes. Entonces, si usted está poniendo en la ley que se extinguirá por acuerdo entre las partes, ya le está dando a las partes la voluntad y la soberanía para resolver, sustrayendo esto del imperio de la ley. Y yo lo encuentro todavía más enredoso.
Lo encuentro más enredoso cuando en el número 2 de la indicación se establece que el saldo insoluto de la deuda se considerará gasto aceptado tributariamente. O sea, usted le está dando a la empresa que hace el convenio la facultad de deducir de impuestos la parte que no se paga por parte del deudor. Entonces, yo creo que las dos cosas juntas, señor presidente, le quitan toda seriedad y toda efectividad a esta ley. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del señor ministro, que la mayoría de las empresas le han manifestado, o todas le han manifestado la voluntad de suscribir los convenios, pero no podemos dejar una ley tan floja como está quedando esta. Yo estoy de acuerdo con defender el camino correcto, lo que usted ha procedido en cuanto a declarar inadmisibles indicaciones que estaban en el comparado. Me parece que hay que volver al cauce riguroso de la tramitación de proyectos de ley en beneficio no solo de este gobierno, sino que también del que viene. Pero esta indicación que propone el Ejecutivo realmente hace dudar de la eficacia que va a tener este proyecto de ley. Y yo, por lo mismo, señor presidente, le pediría al señor ministro que considere la posibilidad de que la indicación en el número 2 quede tal cual está, pero en el número 1 diga: este se extinguirá mediante convenios celebrados por las empresas, y todo lo demás sigue igual. Por lo menos esa redacción le da una asertividad a la ley que no está en la fórmula que proponen los asesores legales del señor ministro. Con la palabra, señor ministro, a mí me parece lo Presidente, mismo, ministro, presidente, sobre el punto. Ante el diputado Ramírez. Sí, gracias, presidente. Colega, bienvenido. Gracias, presidente. Con la palabra. Gracias. Lamento haber llegado tarde, estaba en la mixta de donaciones, que es un proyecto de esta comisión. Aprovecho de informar que hubo un acuerdo unánime en la comisión mixta respecto al proyecto de ley de donaciones, así que esperemos que mañana se apruebe de manera unánime en la sala de la Cámara de Diputados. Presidente, para el diputado Schilling una ley solamente tiene imperio cuando manda. Todos sabemos aquí que el artículo 1 del Código Civil dice que las leyes mandan, prohíben o permiten. Y todas ellas se consideran leyes y todas ellas tienen imperio. Y en este caso lo que la ley está haciendo es permitir. Es permitir que exista un convenio. El diputado Schilling duda de que las empresas puedan tomar la decisión de celebrar estos convenios. Dice que él no duda la palabra del ministro, pero que a él le gustaría que esto fuera imperativo. Yo le quiero decir al diputado Schilling que yo comparto su aprehensión, pero el hecho de que nosotros aprobemos esta ley no nos hace perder la posibilidad de legislar después para resolver el caso de aquellas personas que tienen contratados servicios básicos con empresas que no usen este mecanismo. No se pierde la posibilidad de que el Congreso pueda legislar. Lo que pasa es que yo no tengo ningún problema con permitir antes que las partes resuelvan sus problemas y no necesariamente nosotros desde acá imponer una solución. Yo no soy de los que creen de que todo se resuelve por ley, de que los parlamentarios por alguna razón tenemos una especie de conocimiento infuso que nos permite solucionar cualquier problema de la manera más perfecta posible. Yo confío en que con este proyecto de ley existe una alternativa que las partes pueden tomar y que va a entregar solución al problema. Y si el problema no se soluciona, bueno, todavía podemos legislar más adelante. Yo recordarle también algo al diputado Schilling que es bien obvio y que yo sé que él comparte. La razón por la cual estamos en esto es porque hubo una pandemia que generó problemas en las familias, en sus ingresos. Hubo personas que perdieron su trabajo, personas que tuvieron suspensión laboral. La pandemia no es culpa del Estado, no es culpa de los ciudadanos y tampoco es culpa de las empresas que proveen este servicio. Por lo mismo, la pregunta de quién es el que tiene que pagar los costos de lo que ha ocurrido no es fácil. Porque, insisto, la pandemia es algo que nos sobrevino a todos.
Y la propuesta que hizo el señor ministro, que yo alcancé a oír al final de la presentación, es que al final este problema sea pagado por todos, en parte por los ciudadanos, en parte por el Estado y en parte por las empresas. Si lo pagaran solo los ciudadanos sería injusto, a pesar de que ellos igual obtuvieron el servicio, sería injusto. Igual de injusto si lo pagaran solamente las empresas. Quizás podríamos estar de acuerdo en que lo pagara el Estado, pero hay que recordar que si lo paga solo el Estado, ese es un costo que va a sufrir el Estado o el gobierno del próximo periodo presidencial. Si a la oposición le parece bien de que todo el costo lo pague el Estado, yo creo que lo podríamos conversar sin ningún problema. Pero yo no sé si es que el próximo gobierno está dispuesto a asumir sobre sus hombros el costo total de esto. Entonces, la solución que ha propuesto el ministro a mí me parece razonable. Uno siempre puede discutir las formas y uno siempre está abierto a conversar. Pero decir que al final lo que estamos haciendo es no legislar, es renunciar a hacer lo que nosotros como Congreso tenemos que hacer, me parece una opinión extrema que no contribuye en nada a encontrar una solución. Y por lo mismo, presidente, yo creo que nosotros debemos aprobar este proyecto, permitir que se hagan estos convenios, que son beneficiosos para los ciudadanos. Y que si alguna empresa no se allana o no quiere convenir, y después eso genera un problema mayor, bueno, nosotros siempre tenemos una herramienta para volver a legislar respecto de esos clientes que están en esa situación. Y que quizás a la empresa no le va a convenir no sumarse o no celebrar estos convenios. Por lo tanto, presidente, yo quisiera que si existen dudas respecto a quiénes son los beneficiarios, como lo ha dicho el diputado Barrera, bueno, buscar una solución, pero me parece que decir que esto no es una ley, decir que aquí estamos renunciando a la capacidad de imperio de la ley, que es básicamente una forma de decir que no vale la pena legislar sobre esto, que se va a votar en contra, me parece que no contribuye en nada, presidente, a la solución del problema. Muchas gracias. Ofrecía la palabra. Sigue ofrecida la palabra. Le doy la palabra al diputado Barrera. Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle al ministro que en relación a esta indicación, para los que no somos expertos tributarios, ¿qué significa que la empresa considere esto como gasto? ¿Significa que la empresa va a tener algún beneficio al respecto? ¿Algún crédito en el IVA? No sé, que ojalá nos pueda explicar para toda la gente que está viendo la sesión, ¿qué significa eso? Gracias, presidente. Sí. La verdad es que van a tener franquicias tributarias. Señor ministro, sí, le ofrezco la palabra. Tiene razón, colega. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo voy a partir por lo que señala el diputado Barrera. El hecho de que una empresa en estas circunstancias o en cualquiera termine siendo incobrable una deuda es siempre un gasto. Así que lo que dice acá no es ninguna franquicia ni ninguna cosa especial. Es lo mismo que sucede cada vez que una empresa no puede cobrar algo y termina siendo incobrable, pasa a ser una pérdida y por lo tanto se descuenta de los ingresos que tiene y se agrega a sus gastos. Eso puede considerarlo. No tiene ningún efecto ni sobre el IVA ni sobre otras cosas, es solamente el impuesto a la renta que se calcula entre los ingresos y los costos que tiene o los gastos. En este caso, y en todos los casos en los cuales se le ha prestado a alguien un servicio y esa persona no lo pagó, bueno, transcurrido un tiempo se declara incobrable, una vez que está declarado incobrable, eso pasa a ser un gasto. La razón de incluirlo en esta ley tiene que ver precisamente con, y aquí voy a lo que señalaba el diputado Schilling, con quien quiero decir que yo comparto plenamente, ¿no? Y como decía el diputado Ramírez, aquí lo que estamos haciendo en el anterior decía se extingue en lo que está vigente en el proyecto antes de la indicación. Pero resulta que eso puede significar, pues, casi con seguridad significaría, ¿no es cierto?, que nosotros lo que estamos haciendo es obligando a un particular, que son todas estas empresas, a perdonar la deuda que tiene con otra persona. Es completamente, digamos, fuera de las atribuciones que se tiene el poder, digamos, decidir qué es lo que se va a hacer respecto de
de otra persona. Entonces, lo que se ha hecho, y quiero decir y explicarlo adecuadamente, aquí, como bien se ha dicho, tenemos un problema que tenemos que enfrentarlo entre todos. La disposición de las empresas a enfrentar y poner una parte en la solución del problema es total. Entonces, pero obviamente que no van a estar dispuestas a sentar el precedente de que una ley puede hacer que en cualquier momento tengan que perdonar la deuda o tener que perdonar los servicios, prestar un servicio y después no cobrarlo, que es lo que estamos hablando. Entonces, eso es un precedente que obviamente no lo van a discutir en las cortes correspondientes, en este caso en el Tribunal Constitucional y luego será en otros, y eso, más allá del problema de fondo, que yo creo que es atendible, el problema es que haría que esta ley se demore, y lo que nosotros necesitamos es arreglarle el problema a las personas. Entonces, la situación, insisto, para que entendamos aquí, es que el Estado y las empresas tienen toda la disposición de resolver el problema que tienen las personas en las condiciones que están establecidas. Tengo yo aquí en mi mano la firma de los convenios, digamos, hechos por cada una de las empresas sanitarias, incluyendo todos los miembros de ADES, que es la organización que las reúne, y ahora estamos, ¿no es cierto?, ya tenemos aquí varias de las que están fuera de ADES, que son muy poquitas, aquí tenemos algunas y estamos buscando a las últimas, pero en definitiva, como digo, la idea es que todos se incorporen, yo estimo que así va a ser, ya está la inmensa mayoría, prácticamente todas, estoy hablando del caso sanitario que conozco más directamente, pero la razón no es otra que esa, no hay un beneficio tributario que se esté entregando distinto al que sería normal, y la razón de que dice podrán ser, en realidad, ahora que lo leo, en realidad la idea es que se autorizara al ministerio. O sea, lo que se dice podrán, no es que podrán las empresas siempre pueden funcionar lo que quieran. Lo que se está autorizando es a los ministerios de Obras Públicas y de Energía, autorizarlos para poder realizar contratos, convenios, pongámosle el nombre que quieran, ¿no es cierto?, con las empresas en los cuales ellos se comprometen, porque tiene que haber una contraparte del Estado donde ellos se comprometen a que si la persona paga los 48, porque esto va a pasar en 4 años más, que si paga las 48 cuotas, entonces en la diferencia va a ser condonada. Entonces, para asegurarnos que cuando llegue ese momento, en 48 veces más, en 4 años más, las empresas realmente no van a cobrar el saldo, tenemos que tener un documento donde ellos se obligan a ello. Entonces, lo que se autoriza es al Ministerio, ya sea de Energía o de Obras Públicas, dependiendo del caso, para firmar esos convenios por los cuales las empresas se comprometen a realizarlo. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo, lograr una cosa práctica que permita ir en ayuda de las personas, cuyo efecto práctico va a ser exactamente el mismo que el proyecto que ya le parecía bien a todos, que simplemente estamos todos de acuerdo que se extinga ese pedazo, el costo lo pagan las empresas, el efecto tributario es exactamente el mismo que el que estaba, simplemente aquí se aclara que es así y se asume, ¿no es cierto?, que se junta con el convenio de la manera tal de que haya en el fondo mayor seguridad, que si firma el convenio después no va a tener un problema de que no se lo consideren gasto. Si simplemente lo condonaran o no se lo pagaran sería gasto de todas maneras, es simplemente para mayor claridad de lo que sucedería. Esto es un acuerdo voluntario, pero ese acuerdo voluntario, que lo van a tomar todas las empresas, se considera, ¿no es cierto?, una pérdida para la empresa, tal como efectivamente lo es, porque no le van a pagar. Entonces, ese es el concepto. Yo creo que el problema que tenemos es que, ¿no es cierto?, para no tener dificultades legales en la implementación de la ley, es mejor hacerlo de esta forma, pero el efecto es exactamente el mismo, y vuelvo a insistir, y yo digamos, tengo que transmitir lo que veo, digamos, en las empresas con las cuales hemos contactado a todos, está a la total disposición, digamos, de hacer esto, y como dice el diputado Ramírez, si llegara a haber alguna, que yo creo no hay ninguna, pero si llegara a haber alguna ya veremos cómo lo resolvemos, pero la idea es que todos y cada una de las empresas y todos y cada uno
de los deudores quedan con la misma solución que se ha planteado y no tenemos el problema de que se nos caiga la ley y no la podamos implementar. Yo he aprendido, después de casi 32 años de diputado, que tenemos que escucharnos y buscar soluciones. Yo he escuchado con mucha seriedad y responsabilidad a todos mis colegas. El colega Marcelo Chilin y el colega, los tres colegas, los cuatro colegas que hablaron. Ramírez, que planteó el tema de fondo desde el punto de vista constitucional, Barrera, en la cual el 75% de los sectores que están vulnerables van a tener este beneficio, el 75%. Deberían tener el 100%, obviamente, pero son el 75%. Aquí hay un texto que el primero que lo planteó fue Marcelo Chilin, y aquí conversando con la señora secretaria de Abogada, escúchenlo y a lo mejor soluciona todo. Le ofrezco la palabra a la señora secretaria de Abogada. Presidente, el texto presentado por el diputado Chilin por usted podría ser el siguiente. Este se extinguirá mediante convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Energía, respectivamente, con las empresas sanitarias o las empresas y cooperativas eléctricas según corresponda. Es decir, se invierte al Ministerio primero y no se saca la palabra pondrán y luego, o sea, el Ministerio la lleva, por decirlo de alguna manera. No, lo de la alquita podría ser el ¿Parece bien eso? ¿Les parece bien? Hacienda, y después de... Porque eso es una salida. Y hay una cosa, aquí lo dijo el colega Ramírez, lo vuelvo a insistir yo también, lo dijimos varios, esto va a operar en los próximos 4 años. Y estamos tratando de hacer bien las cosas, pero también de no demorar el beneficio, porque estamos contra el tiempo, por las fechas correspondientes, y estamos obligados a terminar hasta que corresponda aquí, para que mañana lo vea la sala. ¿Hay acuerdo en eso? ¿Hay acuerdo en eso? ¿Hay acuerdo en eso? Acuerdo. Presidente. Bien, con eso aprobaríamos las indicaciones del Ejecutivo. Presidente, disculpe. Sí. Te ofrezco la palabra. Sí, lo que pasa es que debió haberlo colocado en votación. Yo no estoy de acuerdo todavía con la indicación, porque si bien... yo no estaba tratando... Muy bien. Disculpe, es que aquí se habla como que aquí hubiera un esfuerzo igual entre todos. La verdad es que es difícil comparar que el esfuerzo que hace una empresa con el esfuerzo que hace una persona que no pudo pagar y que vive el día a día. Entonces, cuando se dice de que todo este gasto va a ser de la empresa, o sea, con esta indicación claramente no va a ser de la empresa. No va a ser de la empresa porque el gasto finalmente va a influir en las utilidades. Y las utilidades van a influir en el pago de impuestos de esta empresa. Por lo tanto, esto también va a influir en las arcas del Estado y finalmente, ¿quién se está haciendo cargo de esto? La misma gente, los mismos chilenos. ¿Por qué? Porque la empresa lo tira como gasto y eso va a tener, dice que tiene menos utilidad y paga menos impuestos. O sea, finalmente el gasto completamente, la responsabilidad de la empresa no es tal como se presenta aquí. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo y me gustaría que la votara. Yo me voy a abstener porque necesito analizarla bien y yo creo que de aquí a mañana en la sala voy a tener la decisión tomada completamente. Por lo tanto, yo me abstendré. ¿Me permite un comentario? No, pero antes de eso, escúchame, me pidió la palabra Marcelo Chile y después, ¿quién más? El ministro. Ya, muy bien. Señor ministro después. Ya. Gracias, presidente. Presidente, yo celebro que el ministro se haya allanado a revisar la revisión de la indicación. Creo que es mucho más preciso el que se faculta al Ministerio de Obras Públicas y a Energía para realizar este convenio con las empresas que permitan que opere la ley. Y creo que además la redacción propuesta por la señora secretaria simplifica el mensaje y lo hace un poco más imperativo que como está propuesto inicialmente por el Ejecutivo. Yo sobre la segunda indicación no tengo ninguna observación que hacer.
estamos claros de qué se trata. Solo pedirle al resto de los parlamentarios, como por ejemplo al diputado Guillermo Ramírez, por su intermedio, señor presidente, que hagan del Parlamento lo que su nombre describe, que es parlamentar. Ahora, para poder conversar y llegar a acuerdos, así como hay obligación de tener comprensión lectora cuando uno ve un texto, también deberían poner atención a las palabras. Yo hablé de imperio de la ley, y el imperio de la ley puede ser las tres cosas que él dice: obliga, permite. Bueno, y yo no he objetado que aquí se esté permitiendo. Entonces yo le sugeriría al diputado Ramírez que no salga a matar moscas con escopeta, porque es como estar hablando en el vacío esta cuestión, ¿eh? Por suerte que hay un ministro que está escuchando y que tiene más fuerza que el diputado Ramírez. Gracias, presidente. Pero el diputado Ramírez trajo una buena noticia en la unanimidad de la comisión mixta también. No, de la comisión mixta, no, ya. No empecemos a ofendernos entre nosotros. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. No me da ni para desabrocharle la correa del zapato al diputado Ramírez, así que no me compare con él. Un gran talento. Pero mire, primero decir que lo que ha señalado el diputado Chilín a mí me parece plenamente aceptable. Creo que incluso queda, como él dice, queda mejor, así que bien. Pero quería hacer una salvedad con respecto a los cálculos que realizaba el diputado Barrera, solamente para la información y para tener todo el cuadro, ¿no? Efectivamente, como todas las pérdidas, ya lo expliqué antes, significa que cuando hay una pérdida, obviamente eso se paga menos impuestos, y como ya expliqué, no es producto de la ley, es producto de que así se hace, ¿no? Se toman los ingresos, se toman los gastos, y esto evidentemente que es un gasto, un servicio que di y que no me lo pagaron. O sea que en eso es tal como él señala. Pero adicionalmente a eso, recordar que las compañías... él dice que no se puede comparar contra una persona que no puede pagar la cuenta. Este proyecto hace que las personas no paguen nada, absolutamente nada, si están en los límites de consumo, 15 metros cúbicos. Que es la otra discusión que tenía el diputado Barrera, pero hablando de los que son beneficiados, 75% de las personas, 71% en el agua, 77% en la energía, no pagan absolutamente nada. Se les agrega el 15% y se descuenta por el subsidio, o sea que una parte de todos esos 75% de las personas no pagan nada. Los que pagan son las empresas y el Estado. Segundo, de aquellas personas que están por encima de 15 metros cúbicos y de 250 kWh, es decir, los que no tienen subsidio, a esas personas se les pone una norma que les permite no haber pagado durante 20 meses o 21 meses, ¿no es cierto?, desde marzo del año 2020. Y luego ese monto, que no tuvo ningún reajuste, intereses ni multa, se divide nuevamente sin intereses, multas ni nada. Se divide en 48 cuotas y se paga. Imagínense ustedes, la inflación solamente del año 2021 fue 7%. O sea, ya solamente en inflación y sin intereses estamos hablando del 7% del valor de los montos. Y esto además la persona lo va a terminar de pagar 4 años después. O sea, va a demorar 6 años en pagar la cuota que tenía que pagar en marzo del 2020. De esa pérdida de esas personas, de los que están de ahí para arriba, el Estado pone 0. Y lo paga todo, ¿no es cierto?, esa pérdida que significa recibirlo en esas condiciones, todo la compañía, y el que pone es, ¿no es cierto?, el deudor. ¿Qué deudores? Los deudores que están por encima de esto y que corresponden al 25%. Así se distribuye esto. Para las personas, de esos que no pueden pagar, que tienen consumos bajos, no pagan nada. Precisamente se hizo con el mismo criterio que Boris señalaba, de que en el fondo las personas que tienen menores ingresos realmente se les dé una ayuda. Esto es una ayuda total, no pagan nada. Y quienes pagan son el Estado una parte y la otra mitad, digamos, aproximadamente, lo pagan las empresas. Y en los que están por encima de esos vulnerables, el Estado no pone nada y lo ponen las compañías y lo ponen los deudores.
En votación. Muchas gracias. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar la votación. Ya. Continuemos la votación. Entonces, la indicación del Ejecutivo recién tratada en sus dos propuestas. Señora Cid. A favor. Señor Díaz, veo su foto, pero no lo veo a usted, por favor. Señor Hernández. A favor. Presidente, señor Lorenzini. Señor Mellado. A favor. Señor Monsalve. No está. No está. Señor Barrera. Me abstengo, señor María Eugenia. Señor Pérez, don Leopoldo. A favor. Señor Ramírez. A favor, señora secretaria. Señor Santana. A favor. Señor Chili. Lo están entrevistando. Sí, ya ver. Señor von Mühlenbrock. A favor, señorita secretaria. Gracias. Señor Díaz. A favor, señora secretaria. Señor presidente, don José Miguel Ortiz. A favor. Pero si es que vota a favor el diputado Chile, lo agregamos. ¿Ah? Resultado de la votación. 10 a favor y una abstención. 10-0-1. ¿No es así? Así es. Ya. ¿Quién es el diputado informante? No, faltan Todavía todas no. las otras indicaciones. Ya, sigamos con las indicaciones. El diputado señor Barrera ha presentado una indicación en el artículo 4, que está en la página 3 del comparado. Dice el artículo 4, la duración de los subsidios será de 48 meses, contado desde el mes de entrada en vigencia de esta ley. Con todo, el subsidio se extinguirá antes de dicho plazo en los casos señalados en el artículo 10. Y el diputado señor Barrera propone eliminar este último párrafo. Tendría que explicarle al diputado Barrera. Colega Barrera, por favor, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a insistir en esta indicación porque creo que es de sentido común. Hace referencia al artículo 10 porque en el artículo 10 dice de que el beneficio se extingue cuando la persona deja de pagar. O sea, estamos hablando obviamente de familias vulnerables, las familias que no llegan normalmente a fin de mes y que a veces hacen la bicicleta. A veces dejan pasar un mes las cuentas que pueden aplazar para pagar otra y así es el día a día de la familia. Por lo tanto, creo que es muy exigente la medida de que si alguien se atrasa, el beneficio se termine. Lo que hace esto en el artículo 10, que es la otra indicación, por lo tanto, tan relacionada, es que el beneficio se suspende, no se elimina. No se termina para siempre. O sea, si yo al mes 10 de que llevaba este convenio quedé cesante, tuve una tragedia económica, algo que hizo de que cayera mi presupuesto, no se me quita para siempre el beneficio, sino que solamente se suspende el beneficio, me refiero, mientras yo no pague. Y cuando pago, ese beneficio se vuelve a activar. Es como, no sé, creo que es demasiado extrema porque significa que las personas van a tener que mantenerse al día 48 meses, o sea, 4 años sin fallar. ¿Y quién en tiempos de pandemia, en el cual todavía no termina, puede asegurar eso? Yo creo que nadie. Por lo tanto, creo que es de sentido común, presidente. Gracias. Te tengo que decir que es de sentido común, que tienen que verse las dos, porque están directamente en el mismo tema. Y fuera de eso, la que tú tienes, colega Barrera, en la página 6 para el artículo 10, es absolutamente inadmisible. Fundamentalo eso, porque primero tendría que votar en la 10 yo, y si se declara inadmisible, la otra también es inadmisible. Si esta se declara admisible, se pueden votar las dos. ¿Por qué sería inadmisible, presidente? Ya, ministra, señora secretaria abogada. Presidente, sucede que el artículo del proyecto de ley se refiere que los beneficios otorgados por esta ley cesarán, es decir, imperativamente terminan. Y lo que hace la indicación del diputado Barrera es que solo los suspende.
El informe financiero está estimado de acuerdo a que cesan los beneficios, no a que se suspenden. Por esa razón, entonces, con la cesación del pago de las partes no subsidiadas, cesan. En cambio, el diputado lo suspende. Es distinto y está fuera de los alcances del informe financiero. Presidente. Ofrezco la palabra si Sí. consideran que es admisible. Sí, presidente, sí, lo que pasa es que, Sí. o sea, nada que ver, o sea, obviamente la indicación es para suprimir justamente eso, la suspensión, o sea, de que se extinga el beneficio y solamente lo suspenda, porque si usted va a gastar 100, si esta persona en pactar las deudas, en las 48 cuotas va a gastar 100 y usted le suspende 2 meses porque dejó de pagar, eso significa que el gasto va a ser menor, no que se va a aumentar, los 100 van a seguir siendo 100 siempre. Y que siempre va a poder, presidente, hacerlo presente. Siempre lo va a poder volver a tener el beneficio. Pero no gastar más, porque se suspendió mientras él no pagó, o sea, lo que va a hacer es gastar menos el Estado. Ahí. Esa es una facultad del Ejecutivo, ya. Pero, o sea, si fuera mayor el gasto, pero aquí no hay gasto mayor. Presidente. Lo más objetivo. Pero aquí no va a haber mayor gasto, va a haber menos gasto. Bueno, esa es una interpretación tuya. Y lo que es peor, que el problema lo va a tener el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, con un ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central. Con eso lo estoy diciendo todo. El diputado Pérez le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio al diputado Barrera. Yo puedo entender la posición del diputado, pero el ministro ha sido claro, en decir que el 75% de los deudores desde el 18 de marzo del 2020 hasta diciembre del 2021 no van a pagar nada. Y el problema se está centrando en este 25% de personas que tienen consumo superior a lo establecido y que no es menor, entre paréntesis. Y estas indicaciones, y me podrían corregir si estoy equivocado, ya fueron presentadas en la Comisión de Economía. Entonces, en beneficio del tiempo, yo le quiero pedir, presidente, que si votemos todas las indicaciones del diputado Barrera de una, que es el único que entiendo que ha presentado, salvo la del Ejecutivo, las votemos y sigamos con la votación del proyecto porque sigue pasando la hora y una de las cosas que nos vamos a ir dando vuelta es lo mismo que ya se discutió en 2 sesiones en la Comisión de Economía. Eso quería hacer presente, señor presidente. Gracias. Presidente. Palabra. Presidente. Vamos a votar. Yo la declaro inadmisible. Oye, antes de eso, el diputado Marcelo Chile está de acuerdo, así que fueron 11 votos a favor y una abstención en la indicación del Ejecutivo. ¿Estamos? Ya. Muy bien. La votación de la indicación, caso inadmisible o no. Los que votan a favor consideran que es inadmisible. ¿Estamos de acuerdo? El diputado Barrera le hizo presente que es admisible. Claro, él hizo presente ya, que es perfecto. admisible, Entonces, así que lo vamos a votar. Entonces, obviamente que es admisible. A favor, sí. Vota que es admisible. Ya, el que vota en contra es inadmisible. ¿Eso Así es? Ya. No, de la última, de la página 10. La última en la página tiene 6. Relación con la del artículo 4, diputado señor Chili. Se va a votar tiene? Primero la del artículo 10. Que tiene relación, sí, porque tiene relación con la cuarta, que es donde vamos. Las dos juntas. En una misma votación. Las dos están en una misma votación. Ya. Entonces, está claro, el que vota con el señor Barrera, vota por admisible a favor. Sí. Señora Cid. Yo voto en contra, inadmisible. Señor Díaz. A favor de la admisibilidad. Señor Hernández. En contra. Señor Lorenzini. ¿En contra? Sí. Señor Mellado. A favor. Señor Barrera. Gracias, presidente. Me gustaría decir algo antes. Creo de que todos tenemos el derecho acá de debatir nuestras ideas y si alguien no quiere hacerlo, la verdad es que no sé qué es lo que está haciendo aquí. Creo de que la indicación es completamente admisible, no genera ni un peso más de gasto, sino que a lo más va a generar menos gasto, solamente que porque va a suspender el servicio mientras no se pague. Así que voto a favor de la admisibilidad, presidente.
Señor Pérez. Yo voto en contra porque es inadmisible y además estoy en contra de que se le suspenda el servicio, como lo acaba de ratificar el diputado Barrera en este minuto. ¿Cómo le van a cortar el servicio a la gente? Voto en contra. Se suspende el beneficio. Señor Ramírez. En contra, señora secretaria. Señor Santana. En contra. Señor Chili. Abstención. Señor von Mühlenbrock. En contra, es inadmisible. Señor Ortiz. En contra. Son 3 a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en contra y una abstención. Se rechazan las dos porque 3 a favor, 8 en contra y una abstención. Sí, inadmisible, presidente. Inadmisible las dos. Continúe, señora secretaria. Luego, la siguiente y última. Igualmente cambia los guarismos. En el caso de las cuentas de agua potable, esta no supere los 15 metros cúbicos, lo cambia por 20, y en lo que se refiere a las cuentas eléctricas, 250 por 400, esta Secretaría estima que es inadmisible en cuanto aumenta los beneficiarios. Considero que es inadmisible. ¿Alguien quiere decir que es admisible? Le ofrezco la palabra. No. Inadmisible. Continuemos. ¿Despachado? ¿Quién es el presidente? Bueno, sí, disculpe, presidente, están votadas todas las indicaciones. Ahora habría que votar el proyecto con la única modificación que hizo la Comisión de Economía, Claro. en que el plazo de Sería- postulación lo amplió al 30 de junio. Sería del unánime 2022. eso, con una señal potente, esta comisión que hemos estado funcionando toda la mañana, sería unánime que se aprueba, en este caso, Con las lo que nos indicaciones. planteó la Comisión de Economía ayer. ¿De acuerdo? Que se prorroga el plazo. Diputado Unánime. señor Barrera, ¿No? ¿sí? Sí. Sí, a favor. Sí, dijo que sí. Unánime, o sea, se prorroga. De acuerdo. Diputado Ya, informante, ¿a qué le el corresponde? diputado señor Monsalve. Y si El no, diputado. no, Manuel Monsalve. Subsecretario. No sé, oye. Y no han nombrado todavía a nadie. Diputado informante. El alcalde señor Manuel Mellao, el Monsalve. subsecretario. Ya no. Habiéndose cumplido No, ministro. el objetivo por el cual hicimos la citación, se levanta. Gracias. Gracias, chao. Gracias, José Miguel. Gracias, presidente. Nos vemos.